La santificación es un camino comunitario. Esto es algo que el Papa Francisco nos dice a través de esta encíclica Gaudete et Exultate. Sé que para muchos esta afirmación será sinónimo de múltiples preguntas, porque muchos de nosotros, al menos yo, creíamos o creemos que es más fácil hacerle frente a las tentaciones solito, encerrado, aislado del mundo, ese mundo ahí afuera que propone tentaciones y demás y acechanzas, y que sería más sencillo aislarse, escaparse del mundo. Entonces de esa manera la santidad sería como algo más sencillo. ¿Es esto así? Mira, vamos a meternos en los numerales 140 al 146. Como hay muchísimo por compartir, nos metemos ahora de lleno. Dice lo siguiente: es muy difícil luchar contra la propia concupiscencia y contra las acechanzas y tentaciones del demonio y del mundo egoísta si estamos aislados. Es tal el bombardeo que nos seduce que, si estamos demasiado solos, fácilmente perdemos el sentido de la realidad, la claridad interior y sucumbimos. Escuchá lo que acaba de decir el Santo Padre. Así finaliza el numeral 140. Dice el Santo Padre que si estamos aislados, que si estamos demasiado solos, podemos llegar a perder el sentido de la realidad, que podemos llegar a perder la luz, la claridad interior, y que podemos llegar hasta sucumbir. Esto que muchos creemos, no sé ustedes, al menos a mí en lo personal me ha pasado decir, claro, no sé, aquella monjita o aquel monje que vivía en la soledad de un monasterio, en un convento de clausura, claro, llegar a ser santo es más fácil, hay menos tentaciones, hay menos ataques, hay menos acechanzas, porque está solo, está aislado, ¿quién lo va a tentar? ¿Eh? No sé si te ha pasado de afirmar, de asegurar esto mismo que estoy diciendo yo. Sin embargo, el Santo Padre dice, no, todo lo contrario. Si estás demasiado aislado, corres peligro. Tu santidad, tu santificación corre peligro. El peligro de perder el sentido de la realidad, el peligro de perder la claridad interior y así sucumbir. Numeral 141 dice, la santificación es un camino comunitario de dos en dos. Así lo reflejan algunas comunidades santas. En varias ocasiones la Iglesia ha canonizado a comunidades enteras que vivieron heroicamente el Evangelio o que ofrecieron a Dios la vida de todos sus miembros. Pensemos, por ejemplo, en los 7 santos fundadores de la Orden de los Siervos de María, en las 7 beatas religiosas del primer monasterio de la Visitación de Madrid, en San Pablo Miki y compañeros mártires en Japón, en San Andrés Kim Taegong y compañeros mártires en Corea, en San Roque González, San Alfonso Rodríguez y compañeros mártires en Sudamérica. También recordemos el reciente testimonio de los monjes trapenses de Tivirine en Argelia, que se prepararon juntos para el martirio. Del mismo modo, hay muchos matrimonios santos, donde cada uno fue un instrumento de Cristo para la santificación del cónyuge. Vivir o trabajar con otros es sin duda un camino de desarrollo espiritual. San Juan de la Cruz decía a un discípulo, estás viviendo con otros para que te labren y ejerciten. Bueno, esto que dice el Santo Padre, concretamente, esto que está aquí sugiriendo el Santo Padre, mostrando estos ejemplos reales, reales de mártires, de personas que en comunidad eligieron a Cristo antes que renunciar a su fe, ¿no? Y cómo
en esa comunidad adquirieron el valor, la confianza y la entrega al punto del martirio. ¿Mm? También habla de los matrimonios que se santifican cónyuge a cónyuge, ¿no? Uno a otro. Entonces, dice San Juan de la Cruz, estás viviendo con otros para que te labren y ejerciten. Es que ahí, en la experiencia con el otro, que muchas veces cuando hago así del contacto, no sé si has vivido la experiencia alguna vez de agarrar dos cables con corriente y tocarlos y ver cómo hace chispa. Una batería no sé, algo que tenga energía eléctrica y tocas los dos polos y automáticamente hace chispa, ¿no? Y eso es muchas veces es lo que pasa, lo que acontece con el hombre, la persona, cuando vive en comunidad, cuando se encuentra con algún hermano y cuando en ese encuentro personal y vivo se dan estas diferencias, se dan estos, estos chispazos, ¿no? Esta fricción, este estar en contacto, como las piedras que van a través de un río y que se van chocando y, 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 como que se van puliendo. ¿Eh? O como el cincel, el martillo y el cincel que horadan, que pegan en una piedra, el agua, la gota de agua que horada la piedra. Bueno, el estar en contacto con el hermano, con la comunidad, nos labra y nos ejercita. Sigo adelante, tengo ganas de decir muchas cosas, pero sinceramente sé que se va a hacer largo. Numeral 142, dice el Santo Padre, la comunidad está llamada a crear ese espacio teologal en el que se puede experimentar la presencia mística del Señor resucitado. Compartir la palabra y celebrar juntos la Eucaristía nos hace más hermanos y nos va convirtiendo en comunidad santa y misionera. Esto da lugar también a verdaderas experiencias místicas vividas en comunidad, como fue el caso de San Benito y Santa Escolástica, o aquel sublime encuentro espiritual que vivieron juntos San Agustín y su madre Santa Mónica. Cuando ya se acercaba el día de su muerte, día por ti conocido y que nosotros ignorábamos, sucedió por tus ocultos designios, como lo creo firmemente, que nos encontramos ella y yo solos, apoyados en una ventana que daba al jardín interior de la casa donde nos hospedábamos, y abríamos la boca de nuestro corazón, ávidos de las corrientes de tu fuente, la fuente de vida que hay en ti. Y mientras estábamos hablando y suspirando por ella, o sea, por la sabiduría, llegamos a tocarle un poco con todo el ímpetu de nuestro corazón, de modo que fuese la vida sempiterna cual fue este momento de intuición por el cual suspiramos. Bueno, aquí está hablando de esa comunidad cristiana, esa comunidad de fe, esa comunidad teologal que se permite experimentar la presencia mística del Señor resucitado. No sé si te habrá pasado, a mí en lo personal me ha pasado con algunos hermanos en donde podemos vivir y compartir la experiencia de este amor personal, esta presencia personal y verdadera de Jesucristo vivo y resucitado. Con una persona no creyente, hablar de este tipo de cosas y te van a tratar de loco. Pero hay esos hermanos ahí en la comunidad con los que se puede vivir, compartir y experimentar, dialogar, rezar sobre estas experiencias místicas que se viven en comunidad. A ver, decimos experiencias místicas y muchos ya estarán diciendo, pero ¿de qué está hablando Franco? Que vea, no sé, a este santo o que habla con la Virgen María. No, no, no. Experiencias místicas en donde vamos viendo, por ejemplo, y vamos viviendo y nos vamos gozando, alegrando,
nos vamos llenando de la presencia de Dios cuando vemos que un hermano que estaba en el error convierte su corazón, cómo Dios va haciendo la obra en ese hermano, cómo la oración empieza a aflojar el corazón de una persona que estaba lejana, cómo un ayuno vivido en comunidad, vivido en familia o inclusive de manera personal, cómo cambia el sentido de un hermano o de una comunidad de hermanos, cómo ciertas cuestiones que se viven en la oración o en el encuentro con aquellos que más sufren, que peor viven, que peor la pasan, cómo en esos encuentros uno se encuentra con Jesús, cómo inclusive en los más pequeños y débiles, en aquellos que son tenidos por nada por la sociedad y por la humanidad y el mundo, son aquellos que muchas veces te enseñan a través de una mirada, de una palabra, de un gesto, a través de una oración, de una frase, a través de una situación de dolor, cómo nos enseñan y cómo ahí vemos esta sabiduría de la que estaba hablando recién el Santo Padre en este numeral 142, ¿no? Dice, y mientras estábamos hablando y suspirando por ella, por la sabiduría, llegamos a tocarlo un poco con todo el ímpetu de nuestro corazón. ¿Cuántas veces que en el diálogo con un hermano, ya sea en un espacio teologal comunitario, como en un espacio ahí en donde vamos al encuentro, repito, de aquel que está atravesando una enfermedad dolorosa? Me pasó esto que estoy diciendo me pasó hace muy poquito tiempo, ahora unos 3-4 meses, que quiero ir a la casa de una mujer que sabía que estaba atravesando una enfermedad durísima y que había pasado por la pérdida de un ser querido, de su hijo, hacía, bueno, ya tiempo, pero me decían que no lo podía superar. Y ahí iba yo tratando de llevarle a Jesús y que Jesús le pudiera dar esas palabras de alivio, de consuelo, en donde le permita a Jesús eh, tener un poco de esperanza. Y llego y empiezo a hablar y resulta que quien se fue de ahí lleno de la presencia de Dios, quien recibió de ahí palabras de esperanza, quien recibió de ahí una verdadera instrucción, quien recibió de ahí la verdadera experiencia mística de este Jesucristo vivo y resucitado, fui yo. O sea, esta mujer postrada en la cama, enferma, aferrada al Santo Rosario, me hablaba de lo que significa tener fe. Entonces, lo lindo que es este camino comunitario, este encuentro que se da cuando nos permitimos crear ese espacio teologal en donde se puede vivir esta experiencia mística de este Señor vivo, resucitado y presente. Y presente. Numeral 143 dice, pero estas experiencias no son lo más frecuente, ni tampoco lo más importante. La vida comunitaria, sea en la familia, en la parroquia, en la comunidad religiosa o en cualquiera otra, está hecha de muchos pequeños detalles cotidianos. Esto ocurría en la comunidad santa que formaron Jesús, María y José, donde se reflejó de manera paradigmática la belleza de la comunión trinitaria. También es lo que sucedía en la vida comunitaria que Jesús llevó con sus discípulos y con el pueblo sencillo. ¿Qué está queriendo decir el Santo Padre? A ver, si bien hay una experiencia viva, real, presente, ¿no? Mística en este contacto con la comunidad, con el prójimo, estas experiencias que se dan y que están, y que soy testigo y sé que vos que estás mirando este video también sos testigo, que has visto, que has vivido, que has experimentado estas situaciones en donde podés palpar la presencia de Jesús en cosas
sencillas y sublimes. Repito, en la conversión de un hermano, en una conversación con un enfermo, ¿no? Podés palpar la presencia viva de Jesús resucitado. Pero dice el Santo Padre, esto no es lo más frecuente, ni tampoco es lo más importante. ¿Mm? Dice, la vida comunitaria, sea en el espacio que sea, la familia, la parroquia, donde sea, está hecha de muchos pequeños detalles cotidianos. ¿Mm? Y esos pequeños detalles cotidianos se viven en comunidad. Y en esas comunidades sencillas, tu familia nuclear ya es una comunidad. Tu casa, tu hogar. Papá, mamá, hijo. Esposo, esposa. No sé. Así como esté constituida tu familia. Esa familia ya es una comunidad. Ya esa familia es una comunidad religiosa, es un lugar en donde se puede vivir y experimentar la santidad. Sigo adelante. Numeral 144. Recordemos cómo Jesús invitaba a sus discípulos a prestar atención a los detalles. Escuchá, el pequeño detalle de que se estaba acabando el vino en una fiesta. El pequeño detalle de que faltaba una oveja. El pequeño detalle de la viuda que ofreció sus 2 moneditas. El pequeño detalle de tener aceite de repuesto para las lámparas por si el novio se demora. El pequeño detalle de pedir a sus discípulos que vieran cuántos panes tenían. El pequeño detalle de tener un fueguito preparado y un pescado en la parrilla mientras esperaba a los discípulos de madrugada. Y es que Dios tiene siempre esos pequeños detalles de amor, pequeños detalles de amor. Y es ahí, en esos pequeños detalles, también donde está vivo y presente y donde podemos experimentar esa presencia personal, mística, viva, verdadera, presente de Jesús. Lógicamente, si estamos metidos en el ruido del mundo, si estamos mirando y estamos muy concentrados en el trabajo, en el mundo, en el ruido, en el bullicio, no vamos a advertir, no vamos a ver, no vamos a escuchar, no vamos a contemplar estos pequeños detalles, pero que están ahí como de manera muy hermosa lo advierte el Santo Padre, ¿no? Cada uno de estos detalles que acaba de decir. A mí me voy a detener un segundo en el pequeño detalle de que faltaba una oveja. Yo pienso siempre en ese detalle de esa parábola de las 99 ovejas que deja el Señor para ir a buscar una. O sea, pone en juego todo el rebaño para ir a buscar una. Qué detalle, ¿no? Qué pequeño detalle. Ese pastor que no se olvida de ninguna, que no deja huérfana, que no se olvida, que no deja sola a ninguna oveja, que a pesar de lo que hayas hecho, hayas vivido, Él te va a buscar, siempre está yéndote a buscar. Qué detalle. Sigo adelante, y con este detalle, a ver, nosotros en esta vida comunitaria, advirtiendo estos detalles, poder ser reflejo, reflejo vivo de este Dios que tiene esos detalles con nosotros, para que nosotros podamos advertir y tener detalles similares con el prójimo. ¿Cuántas veces que hay una persona que está mal, que su carita lo dice, su mirada lo grita, y que nosotros no tenemos ese pequeño detalle de preguntarle, ¿te pasa algo? ¿Cómo estás? ¿Querés que charlemos?
necesitas algo, te puedo ayudar, te puedo dar una mano, me permitís abrazarte, te puedo dar un beso, te puedo cobijar, te puedo decir que Jesús te ama, te puedo acompañar en tu tribulación, me permitís cargar una manga de esa mochila pesada que estás llevando. ¿Mm? El poder también ser espejo, reflejo de esos detalles de Jesús. Sigo adelante, numeral 145. La comunidad que preserva los pequeños detalles del amor, donde los miembros se cuidan unos a otros y constituyen un espacio abierto y evangelizador, es lugar de la presencia del resucitado que la va santificando según el proyecto del Padre. A veces, por un don del amor del Señor, en medio de esos pequeños detalles, se nos regalan consoladoras experiencias de Dios. Una tarde de invierno estaba yo cumpliendo, como de costumbre, mi dulce tarea. De pronto oí a lo lejos el sonido armonioso de un instrumento musical. Entonces me imaginé un salón muy bien iluminado, todo resplandeciente, de ricos dorados, y en él señoritas elegantemente vestidas, prodigándose mutuamente cumplidos y cortesías mundanas. Luego posé la mirada en la pobre enferma a quien sostenía. En lugar de una melodía, escuchaba de vez en cuando sus gemidos lastimeros. No puedo expresar lo que pasó por mi alma. Lo único que sé es que el Señor la iluminó con los rayos de la verdad, los cuales sobrepasaban de tal modo el brillo tenebroso de las fiestas de la tierra que no podía creer en mi felicidad. Bueno, un poco lo que hablábamos recién, ¿no? Lo que decía después de haber leído esos pequeños detalles, ejemplos que tomaba el Santo Padre, en el numeral 145, Francisco nos dice un poco eso, ¿no? Muchas veces el corazón, la cabeza, los deseos, las pasiones desvirtuadas, mal inclinadas, muchas veces nos llevan a querer, a anhelar, a buscar, a edificar esos entornos donde supuestamente está la felicidad, en donde supuestamente está la alegría, en donde supuestamente está la plenitud. Y el Santo Padre pone un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que escucha una melodía y esa melodía lleva a su cabeza automáticamente a un lugar, a un entorno, a un espacio, a una situación, ¿no? En donde se va gestando una fábula, una idea, una experiencia, una película, y automáticamente vuelve a la realidad, esa realidad que podemos perder cuando nos aislamos solos. Esto lo decíamos en el primer numeral. Cuando nos aislamos podemos llegar a perder el sentido de la realidad. En cambio, en comunidad, esa persona estaba sosteniendo la cabeza de un enfermo, sosteniendo al enfermo, ¿no? Tenía abrazado a un enfermo. Y ahí contempló, dice, el Señor le permitió ver con esos rayos de la verdad cuál era el verdadero sentido de la felicidad. Y ahí encontró en ese enfermo el verdadero sentido de la felicidad. Lógicamente, si esto lo está escuchando un ateo o una persona, un cristiano, pero esos cristianos de ahora, ¿no? Secularizados, no practicantes, lejanos, light, de esta fe a la carta, ¿no? De esta fe de no compromisos, esta fe de a mi manera, a mi modo. Si escucha esto que estamos diciendo, va a pensar y va a decir a viva voz, pero este es un loco, ¿de qué estás hablando? O sea, el Santo Padre que escribió esa encíclica y Franco que la está tratando de discernir son dos locos. Y sin embargo no, es que ahí en ese enfermo, ahí en esa persona, ahí en ese encuentro comunitario es donde uno advierte esos pequeños detalles y en donde uno puede tener
con el prójimo. También detalles de amor que son los que verdaderamente sobrepasan y llenan de gozo, de plenitud, de felicidad el alma. Último numeral y cerramos. En contra de la tendencia al individualismo consumista, numeral 146, en contra de la tendencia al individualismo consumista que termina aislándonos en la búsqueda del bienestar al margen de los demás, nuestro camino de santificación no puede dejar de identificarnos con aquel deseo de Jesús, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Así cierra. A ver, en este último numeral, y como me quedan 5 minutos, me voy a extender un poquito. O sea, el deseo de Dios, el deseo de Jesús, es que todos, y cuando dice todos, es todos, todos sean uno. Todos sean uno, o sea, la unidad, el sentido de la unidad. ¿Y qué pasa cuando hay unidad? Vivimos en un mundo que es totalmente contrario y opuesto. Ya lo estamos viendo hasta en las celebraciones litúrgicas. Una iglesia que lastimosamente se ve atacada, fragmentada, dividida por muchísimas cuestiones del mundo. Por ejemplo, el individualismo egoísta al que hace referencia el Santo Padre, al que también llama consumista. Y lo podemos ver. Es que el pueblo dejó de creer. No necesariamente. Estamos viviendo en este momento, es 26 de diciembre. Ayer fue Navidad. Y he visto, tanto en la misa de Nochebuena como en la de Navidad, ausencias. O sea, el pueblo de Cristo, el pueblo cristiano, ausente en las celebraciones litúrgicas más importantes. La misa de Nochebuena, estuve en una población de casi 6.000, 7.000 habitantes y éramos 20 personas en la misa de Nochebuena. 20 personas en una comunidad de 7.000 habitantes. En la misa de Navidad, en una comunidad de 2.000 habitantes, no llegábamos a 40 personas. Esa es la realidad que vive el mundo. Y ustedes dirán, y claro, Franco, lo que pasa, dice, qué sé yo, está lleno de ateos, de apóstatas, ya no creen en Dios. No, he hablado en estos días, he tratado de interpelar a la gente que conozco y que veo sobre qué creen de la Navidad, qué les pasa en su corazón, y me he encontrado con algo que me ha llamado la atención. Muchos afirman amar a Jesús, creer en Él, rendirle honores en estas fechas, pero viven una fe individualista, egoísta, en donde ya no necesitan de la comunidad, en donde se han cerrado a la comunidad. Por eso las celebraciones más importantes litúrgicas, ese encuentro comunitario, y somos poquitos, porque yo prefiero vivir esto en casa, en casa. O me voy de vacaciones, o me hago un viaje de fin de semana en donde voy a celebrar, sí, no voy a olvidarme de Dios, pero en donde el consumismo, la tendencia al individualismo que vive la sociedad va marcando, y no solo va marcando, sino que va carcomiendo la fe. Y esto, ese individualismo, es el que el Santo Padre dice, ojo, cuidado, porque cuando te separás de la comunidad, perdés el sentido de la realidad, perdés el sentido de la verdadera realidad. En donde, sí, tu entorno podrá parecer muy cristiano, muy vivo en cuanto a la celebración y demás, pero en donde perdiste el sentido, en este caso como fue la Nochebuena y la Navidad. Nochebuena y Navidad sin Cristo, sin Eucaristía, sin su palabra, sin su cercanía, ¿no? Para pensar y reflexionar. Bueno, así finaliza esta parte que el Santo Padre llama básicamente
en comunidad y que yo decidí ponerle santificación o santidad, camino comunitario. Bueno, espero que te haya sido de utilidad, que te digo algo que te lo digo a vos y me lo digo para mí, porque es algo que yo quiero recuperar, que muchas veces pierdo y vuelvo y pierdo y vuelvo, que es el poder estar, visitar, dialogar, compartir, primero con el enfermo, con el que la pasa mal, con el que no tiene, con el que le cuesta, y correr ahí todas estas cuestiones que tenemos nosotros, que lo que pasa que es así, porque es un vago o porque no le gusta trabajar, no, correr todas esas cuestiones, ¿no? Que muchas veces nos invaden y nos impiden, estos cuestionamientos nos impiden encontrarnos y reencontrarnos con el prójimo, con el otro, ¿no? Y después el poder ir a estar y pasar tiempo con el que sufre, con el que está enfermo, con el que está privado de su libertad, con el que, bueno, le está pasando verdaderamente mal. Ahí, en esa experiencia de diálogo, de cercanía comunitaria, es donde más se viven estos pequeños detalles que son para el corazón luces gigantes de gozo, de plenitud y de felicidad. Permitite, permitite. Franco, permitite ese espacio. Me lo digo para mí y te lo digo para vos. Bueno, como estamos dentro de la octava de Navidad, desearte una hermosa y feliz semana de Navidad y espero que en tu corazón, en tu familia, en tu comunidad parroquial, en tu población, ahí donde estás, ahí donde está ese mundo en el que vivís, que Jesús nazca en tu corazón, tu comunidad, tu familia, nazca, que le permitas, le des posada y que este Jesús lo renueve todo, lo trastoque todo, lo convierta todo en un camino de santidad. Que tengas un bendecido fin de año. Nos vemos la próxima semana para seguir compartiendo esto que es Quiero ser santo.